Hola, a continuación observarás dos videos, una que es la original y la otra que fue alterada por la inteligencia artificial. ¿Cuál crees que es la original? ¿Este primer video? ¿O quizás este segundo? ¿Notas la diferencia? El primer video quien está hablando es la actriz Charlize Theron y en el segundo video quien habla es la actriz Margot Robbie. ¿Quién realmente estuvo en esta entrevista? El video original es el número 2. A este fenómeno se lo conoce como Face Swap. Es una técnica informática utilizada por la inteligencia artificial para reemplazar o modificar el rostro en los videos. En este tutorial te mostraré lo realmente fácil que es cambiar el rostro a los videos y lo realizarás en solo 3 pasos. Pero no solo aprenderás a cambiar el rostro, sino también a traducir el audio a otro idioma. Que has visto en una película son realmente ciertas. Me quedé asombrado. Pero recuerda, si usas esta técnica del modo indebido, te puede traer muchas consecuencias. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. La herramienta que nos permite hacer el Face Swap en 3 simples pasos es Biznos. Esta es la ventana y el enlace lo encontrarás en la descripción del video. Para poder realizar el Face Swap debemos hacer clic en herramientas de IA gratis, seguidamente en video Face Swap. En la nueva ventana que te muestra vamos a hacer el Face Swap en 3 simples pasos. Pero para no tener inconvenientes debemos iniciar sesión. Hacemos clic sobre esta opción. Aquí me indica que puedo ingresar con mi cuenta de Google, Facebook, entre otras más. Ingresaré con mi cuenta de Google, presiono. Una vez ingresado, ahora podemos realizar el Face Swap. Recuerda que para realizar el Face Swap puedes hacerlo a una foto, cambiar el rostro de una imagen, como también puedes hacerlo a un video, cambiar el rostro del video por otra persona, que eso es lo que vamos a hacer ahora. También puedes hacer un múltiple Face Swap, es decir, cambiar varios rostros a una imagen o a un video. Esta opción es relativamente nueva, pero lo veremos más adelante. Regresamos a Face Swap en video y empezaremos a realizar en 3 simples pasos. Como primer paso, subir el video. Haces clic sobre esta opción. Después de haber cargado, aparece aquí el video. A la vez lo podemos ver en miniatura en esta parte. Seguidamente debemos subir la imagen. Pondré este rostro, la de Charlize Theron, al video. Tenemos la imagen subida y por último hacemos clic en Face Swap ahora. Presiona sobre esta opción y esperamos los resultados. Ya tenemos los resultados. Para descargarlo hacemos clic en la opción descargar. Nos abre una nueva ventana y en esta ventana nos aparece todos los archivos que hemos creado o realizado con el Face Swap. Para descargarlo nuevamente presionamos en esta opción de descargar. Ahora observamos los resultados. Así de fácil puedes hacer el Face Swap. Continuando, realizaremos el doblaje del audio. Para ello, haces clic nuevamente en herramientas de IA. Seguidamente te vas al traductor de video. Haces clic sobre esta opción y te va a mostrar la siguiente ventana. Lo que voy a hacer es convertir el audio de este video que está en el idioma inglés para el idioma español. Lo primero que tienes que hacer es subir el video. Haces clic sobre esta opción. Una vez subido el video, continuamos en el doblaje del audio al otro idioma. Para ello lo vamos a dejar tal como está en idioma original, autodetección, pero vamos a cambiar en el idioma de salida. Aquí debemos cambiar por otro. En este caso voy a seleccionar español, pero en caso que tú quieras convertirlo en el idioma portugués, francés, solo es cuestión de que selecciones uno de ellas. Pero como mencioné, voy a seleccionar español. Seguidamente puedo activar la opción de subtítulos en caso que quiero que se muestre el subtítulo en la parte de abajo, pero lo desactivaré. Un punto importante es la sincronización labial. Aquí sí es muy pero muy importante tenerlo activado esta opción. Una vez hecho estos pasos, ahora presionas el botón traducir ahora. Nos devolvió los resultados. Para escucharlo, ampliaré este video haciendo clic sobre esta opción y luego lo escuchamos. Ya sabes, gente de otros países. Llegas a Estados Unidos y te das cuenta de que todas las cosas que has visto en una película son realmente ciertas. Me quedé asombrado. Increíble, realmente es increíble. En 3 simples pasos pudimos traducir el audio del video. ¿Y el gato? Para descargarlo, haces clic en esta opción de descargar y listo, puedes guardar tu doblaje de audio. A continuación te mostraré una nueva herramienta para hacer hablar a cualquier imagen, así como lo ves ahora. Verás que es muy fácil de hacerlo. Para hacer hablar cualquier imagen, lo que tienes que hacer es clic sobre esta opción, seguidamente Talking Avatar, hacer hablar a un avatar. En la nueva ventana que te muestra, puedes seleccionar 2 opciones. La primera opción es hacer hablar a una imagen. Si tienes una imagen, lo haces hablar. Y la segunda opción es hacer hablar a un avatar, a un personaje.
Pero en esta oportunidad lo que voy a hacer es hacer hablar una imagen. Entonces selecciono y aquí me muestran todas las imágenes que puedo seleccionar. Pero si tú tienes tu propia imagen, entonces solamente tienes que hacer clic en esta opción para que puedas subirla. Y en caso que deseas generar una nueva imagen, haces clic en esta opción. En esta oportunidad seleccionaré a Albert Einstein, presiono y aquí podemos ver la imagen de Albert Einstein donde lo vamos a hacer hablar. Como segundo paso debemos escribir el texto o guión para que nuestra imagen pueda hablarlo. Escribí el siguiente texto y luego debes seleccionar el idioma del texto que escribiste. Si escribiste en el idioma inglés, entonces debes seleccionar inglés. Pero como yo escribí en el idioma español, entonces deberías seleccionar el idioma español. Pero en el español tenemos diferentes acentos o entonaciones. Entonces seleccionaré español mexicano. Mientras ubico el español mexicano, aquí vas a observar que existen diferentes idiomas. No te limites solamente con el idioma español, sino puedes utilizar cualquiera de las que están aquí. Ya lo tengo y lo selecciono. Y luego puedes cambiar la voz. Y tenemos todas estas voces. Lo dejaré en Jorge. Una vez que ya tienes la voz, el texto y el personaje, entonces lo que puedes hacer es modificar el fondo de la imagen. Haciendo clic sobre esta opción, podemos cambiar el color de fondo de la imagen. A la vez puedes activar o desactivar el subtítulo haciendo clic sobre esta opción. Lo apagas para que no se vea el subtítulo y si deseas verlo, haces clic en esta opción. Una vez hecho estos cambios, antes de generar el video, primero escuchamos el guión. Presionas sobre esta opción y vamos a ver cómo se escucha. Después de escucharlo y dar tu conformidad, entonces presionas el botón generar video. Clic sobre esta opción. Nos envía a una nueva ventana y esperamos a que termine el proceso. Una vez terminado de procesar, observamos los resultados. Hola, en tu canal de tutoriales informáticos podrás aprender de todo sobre la inteligencia artificial e informática. ¡Excelente! Solo debes mirar y seguir los pasos. Para que puedas descargarlo, te ubicas en esta parte y aquí seleccionas la resolución que deseas descargar. Solamente tienes que hacer clic sobre él. Para estar terminando, las herramientas que te mostré realmente son muy buenas. Algunas son gratuitas y otras son de pagas. Pero para que quede claro, este tutorial no tiene ningún auspiciador, menos está patrocinado por Biznos. Pero si vas a adquirir una cuenta pro, solo debes hacer clic en el enlace que está en la descripción o en el primer comentario. Haciendo clic sobre el enlace te llevará a esta ventana. Aquí seleccionas el plan que deseas. Por ejemplo, seleccionaré este plan. En la nueva ventana aparece el monto a cancelar con su descuento. Pero aparte de ello puedes tener mayor descuento ingresando el siguiente código que es exclusivo para este canal. Estarías añadiendo un 10% más del descuento total. Pero si quieres un descuento del 15% debes ingresar este nuevo código. Pero este código no es ilimitado. Solo es válido para las 50 primeras personas que lo utilicen. Sé uno de los primeros. Te mostraré una nueva super herramienta de inteligencia artificial que contiene más de 1000 herramientas en una sola. Herramientas que te permiten crear imágenes, que te generan videos, que dan vida a las imágenes, puedes generar voces, realizar faces WAP. Y para terminar, si aprendiste algo nuevo, dale un me gusta, a la vez suscríbete. Nos vemos en el próximo tutorial.